Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender, el canal número 1 del derecho en el mundo hispano. En esta clase vamos a estudiar el fuero de atracción en el proceso sucesorio. Esta clase forma parte de nuestro curso de Derecho Sucesorio. Y para ver más videos sobre esta materia, solamente tenés que suscribirte a este canal y seguir el enlace que te dejo acá arriba. Y si querés tener acceso total a este curso de Derecho Sucesorio, te invito a que veas la información de este video y vas a poder enterarte cómo tenés que hacer para ver todos los videos de este curso. Además, en el primer comentario te voy a dejar un enlace a nuestra página web para que puedas encontrar el resumen de este tema y de muchos temas más. Ahora sí, sin más dilaciones, vayamos a la clase de hoy. Para dar inicio a esta clase, lo primero que debemos comprender es qué es el fuero de atracción y en qué tipo de procesos lo vamos a encontrar. Y básicamente debemos decir que el fuero de atracción es una cualidad inherente a los procesos universales. Es decir, que vamos a hablar de fuero de atracción en aquellos procesos que versen sobre la totalidad de un determinado patrimonio con miras a su liquidación y distribución. Entonces, los jueces que entienden en estos procesos, en virtud del fuero de atracción, también tienen competencia con respecto de aquellas cuestiones litigiosas planteadas o a plantearse en las que se afecte o pueda afectarse el caudal común. El fuero de atracción en materia sucesoria es de orden público, porque se funda en la necesidad de radicar ante un mismo tribunal todas las causas en las que se encuentren involucrados bienes que conforman el acervo hereditario del causante. Y esto se basa en el principio de economía procesal, porque la atracción que ejerce el fuero en que tramita el juicio universal no se funda en un carácter necesario, sino que se funda en la economía procesal, en la economía judicial que garantice la más rápida, segura, eficaz y fácil administración de justicia. Vamos a ver ahora la operatividad del fuero de atracción. Lo primero que debemos destacar es que el fuero de atracción solo funciona en acciones personales y en la faz pasiva de la universalidad de bienes. Es decir, que para que opere el fuero de atracción debe tratarse de acciones personales contra la sucesión. Es decir, que el fuero de atracción no opera cuando los sucesores universales inician acciones contra terceros como actores o cuando se inician acciones reales contra la sucesión. Entonces, los dos requisitos para que opere el fuero de atracción son acciones personales contra la sucesión. Por ejemplo, si antes de morir el causante celebró un contrato de mutuo con un tercero, mediante el cual este tercero le prestó una suma de dinero al causante, y el causante murió y no devolvió el dinero, el acreedor tiene una acción para poder cobrar. Esta acción, en virtud del fuero de atracción, va a tramitar por ante el mismo juez que entiende en el proceso sucesorio, porque se trata de una acción personal contra la sucesión. Ahora bien, si es la sucesión quien inicia esta acción, acá no opera el fuero de atracción, porque el fuero de atracción solo opera cuando se trata de acciones personales contra la sucesión. Vamos a hablar ahora sobre la procedencia del fuero de atracción. Y el artículo 2336, en su segundo párrafo, establece que el mismo juez conoce de las acciones de petición de herencia, nulidad de testamento, de los demás litigios que tienen lugar con motivo de la administración y liquidación de la herencia, de la ejecución de las disposiciones testamentarias, del mantenimiento de la indivisión, de las operaciones de partición, de la garantía de los lotes entre los copartícipes y de la reforma y nulidad de la partición. Como pueden apreciar, este artículo habla sobre la procedencia del fuero de atracción y de manera expresa
menciona distintas acciones que detallábamos en este artículo hace algunos instantes. Ahora bien, esta enumeración reviste carácter enunciativo y no taxativo, ya que, como lo decía recién, el fuero de atracción procederá esencialmente en las acciones personales de los acreedores del causante. Por ello, es que vamos a ver que además de estas acciones expresamente previstas, el fuero de atracción procede en otras acciones que no están enumeradas. Por ejemplo, en las acciones personales de los acreedores del causante. Tal como lo decíamos recién, en el ejemplo que brindábamos, donde el causante era deudor de una suma de dinero frente a un tercero. Entonces, este tercero es un acreedor del causante. Y si quiere cobrar, la acción que deberá interponer va a tramitar ante el mismo juez que tramita el proceso sucesorio. En segundo lugar, dentro de las acciones no enumeradas, podemos destacar a las acciones entre coherederos. Así van a quedar comprendidas todas las cuestiones que se refieren al monto del acervo hereditario, como por ejemplo las demandas por colación. Esta es una acción entre coherederos y que va a tramitar ante el mismo juez que entiende en el proceso sucesorio. También podemos destacar las acciones de protección de la legítima, porque la defensa de la legítima es ejercida comúnmente por vía de la acción, y el juez que entiende en la acción de protección de la legítima debe ser el mismo juez que entiende en el proceso sucesorio. Podemos destacar también a las acciones de estado de familia. Así, por ejemplo, las acciones que pretendan el reconocimiento de un llamamiento a la herencia y que generalmente se acumulan a la acción de petición de herencia están sometidas al fuero de atracción del juicio sucesorio, ya sean acciones de filiación o acciones de, por ejemplo, nulidad del matrimonio. Todas estas acciones de estado de familia también tramitan ante el mismo juez que entiende en el proceso sucesorio. Y finalmente podemos destacar también a la ejecución hipotecaria, porque si bien cuando hablamos de hipoteca hablamos de derechos reales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que la hipoteca es un accesorio de un crédito personal. Así, por ejemplo, si yo celebro un contrato de mutuo con un banco por el cual me presta una suma de dinero y yo en garantía otorgo hipoteca en favor de este banco, la hipoteca es solo una garantía, es decir, un accesorio de un crédito personal. Es por ello que la Corte Suprema de Justicia de la Nación entiende que la ejecución hipotecaria está incluida en el fuero de atracción, por lo cual debe tramitar por ante el mismo juez que entiende en el proceso sucesorio. Vamos a ver ahora en qué casos no procede el fuero de atracción. Y básicamente podemos decir que el fuero de atracción no procede cuando no se trata de acciones personales o cuando la sucesión no tiene la legitimación pasiva. Ahora bien, vamos a destacar algunos casos relevantes de improcedencia. En primer lugar, cuando se trata de acciones reales. Como lo decía recién, el primer requisito es que sea una acción personal. Entonces, si es una acción real, no es personal. Por ende, no van a resultar atraídas la acción reivindicatoria, la acción de división de condominio, las acciones posesorias, etc. Porque son acciones reales. En segundo lugar, no funciona el fuero de atracción en la expropiación, porque la acción de expropiación se encuentra excluida del fuero de atracción porque es competente para entender en una acción de expropiación el juez federal del lugar donde se halle el bien a expropiar. Tampoco funciona el fuero de atracción en el caso de la usucapión o prescripción adquisitiva, porque va a ser competente el juez provincial que corresponda donde se encuentre el inmueble cuya usucapión se intenta. Tampoco funciona el fuero de atracción en las acciones relacionadas con las sociedades. Es decir, que si hay un conflicto originado en la disolución de una sociedad por muerte de uno de los socios, este hecho no va a tramitar ante el juez que entiende en el proceso sucesorio, sino que va a tramitar ante el juez natural que corresponda. Y tampoco funciona el fuero de atracción
en las acciones relacionadas con el contrato de trabajo, sino que van a tramitar ante el juez laboral que corresponda. Y para finalizar con esta clase, vamos a hablar sobre la duración del fuero de atracción. Y debemos destacar que la atracción del fuero en que tramita el juicio universal adquiere obligatoriedad desde la publicación de edictos. Es decir, que en ese momento cobra vigencia, aunque el actor que tenga conocimiento extrajudicial de la apertura de la sucesión puede invocarlo con anterioridad a la publicación de edictos. Y en cuanto a la conclusión, en principio, vamos a decir que el fuero de atracción se extingue con la partición y su correspondiente inscripción. Es decir, que durante el lapso que va desde la publicación de edictos hasta la efectiva partición, funciona el fuero de atracción, mediante el cual el juez que entiende en este proceso universal va a entender también respecto de aquellas cuestiones litigiosas en las que se afecte el caudal hereditario, en tanto y en cuanto se trate de acciones personales contra la sucesión. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que te haya servido y nos gustaría leer tu comentario. Como te lo adelanté cuando iniciábamos este video, nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario que realizan nuestros estudiantes. Así que ya sabes, si no querés perderte ningún video de este canal, te invito a unirte y a través de un pequeño aporte mensual nos ayudás a seguir creando el mejor contenido para millones de estudiantes.